Para abordar este caso desde el punto de vista jurídico, tenemos con nosotros en exclusiva al distinguido, connotado y prestante jurista Valentín Medrano, que es, si no el mejor penalista de nuestro país, está dentro de los 3 mejores, de los primeros. Bienvenido, doctor Valentín Medrano, a Dímelo Noticias. Bienvenido. Muchas gracias, Valgavila Riverón, Vanessa, un grato placer. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por ese intro. Hacemos un esfuerzo por superarnos a nosotros respecto de nosotros mismos. Y yo sé también, Valgavila, que en el ámbito periodístico tú haces igual. Eres una persona muy esforzada, un profesional connotado, muy dedicado, que tienes muchas luces y que yo sé que vas a llegar lejísimo en el ámbito de la comunicación. Muchas gracias. En el ámbito jurídico nosotros hacemos lo propio, tratamos de esforzarnos lo más posible, tener de la consecución, de tener por lo menos el mínimo de conocimiento para que cuando sea necesario, cuando la sociedad lo requiera, pues dar, el punto de vista que se asemeje más, que se acerque más al abrazo legal de la situación de que se trata. Así es. En este caso, doctor, que nos convoca la libertad de Marlin Martínez. Desde el punto de vista jurídico, ¿esta decisión de este tribunal se ha realizado conforme a lo que establecen las normas del derecho, desde su óptica? Mira, cuando empezó el tema de Marlin Martínez, porque uno tiene que hacer un análisis jurídico que no necesariamente gusta, o sea, la realidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no siempre va a estar hermanada de lo que la persona, de lo que la sociedad quiere. La gente quisiera, por ejemplo, en el caso de Marlin Martínez, hubiese querido, hubiese procurado una sanción superior a la que ha operado con respecto a ella, pero si lo hubiesen hecho, entonces nosotros estaríamos proscribiendo todo lo que nosotros hemos avanzado en términos jurídicos en la República Dominicana. Nos estuviéramos convirtiendo en una sociedad mediocre, nos estuviéramos equiparando a una sociedad incivilizada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reglas de juego. El principio nodal del derecho es el principio de legalidad. Si una ley no establece una sanción, no es posible llegar a la concreción de esa sanción, porque sería eminentemente arbitrario. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Y de qué fue acusada la señora Marlin Martínez? Miren, la primera pregunta que la sociedad tiene que hacerse es si las acciones que se le imputan a Marlin Martínez no se hubiesen producido, o sea, lo que se les indica, esa narrativa desde el punto de vista imputacional que vierte en la acusación el fiscal diciendo, mire, usted está acusada, por ejemplo, los tipos penales que se ponen a su cargo. Dice, usted está acusado de complicidad, pero se dan los elementos constitutivos de la complicidad, de conformidad con los artículos 59 y siguientes de la normativa penal de la República Dominicana. No se dan. Entonces, mire, aparte de la complicidad, usted está acusada de haber impedido que la acción penal llegara a una persona eminentemente culpable, de haber ajustado en su conducta las proscripciones de los artículos 295, 296, 297, 298, 290, hasta ahí, del Código Penal y 304. Y nosotros consideramos que usted a esa persona trató de ocultarla, trató de evitar que la justicia llegara hacia él. Eso está definido por el artículo 248 del Código Penal de la República Dominicana, que establece que la persona que hace ese tipo de obstrucción de justicia acarrea pena hasta 2 años de prisión, 6 meses a 2 años. Pero ¿qué ocurre? Que el mismo artículo hace un eximente de responsabilidad penal cuando la persona tenga un parentesco con la persona imputada, con la persona señalada o con el conocido reo de la justicia por haber definido en su conducta esa proscripción. Quiere decir que tal cual define el artículo 248, toda persona que obstruya la justicia para no permitir que llegue
la sanción, la consecuencia jurídica que conlleva un tipo penal a una persona, se hace reo de ese tipo penal del artículo 248, pero si es su mamá, tal cual es el caso, ella no es responsable penalmente de conformidad con lo que define ese mismo artículo. Ahora bien, el otro tipo penal es el de la violación del artículo 396 del Código Penal de la República Dominicana, que establece que una persona que oculte un cadáver que se suponga haya sido el resultado de una acción criminal se hace reo de ocultamiento de cadáver y conlleva pena hasta 2 años. Es decir, que la sanción primigenia que le fuera retenida a la imputada Marley Martínez de 5 años no era correcta, porque no se correspondía con ninguno de los tipos penales que se ponían a su cargo. Y la sanción original que debió imponérsele realmente era la de 2 años. Incluso en el caso de ella, por muchísimas razones, se podían definir y retener circunstancias atenuantes, porque ¿qué es lo que ocurre? Miren, no es lo que uno quisiera, no es lo que la gente podía aplaudir como bueno y válida. No es ni siquiera lo que pedía el Ministerio Público, ni lo que pedía en su momento la parte civil, la parte civil constituida y querellante, que pedían 20 años como si ella se tratara de una cómplice de un hecho punible. Entonces la pregunta neurálgica que había que hacerse era, si todo de lo que acusan a Marley Martínez, es decir, de ocultamiento de cadáver, si ella no hubiese obstruido la justicia para que llegara a Marlon Martínez, que era su hijo, si nada de lo que dicen que ella hizo se producía, la pregunta que hay que hacerse, ¿estuviera la niña viva? No, porque las actividades de Marley Martínez se consideran ex post facto. Significa, doctor, en luego ese orden, de haberse producido los hechos. Doctor, en ese orden, esa sentencia que ha causado indignación en gran parte de la sociedad dominicana, ¿es un retroceso o un avance en materia judicial o en materia jurisdiccional para el país? La indignación es un asunto emocional, no un asunto jurídico. Quien se indigne no sabe que esa sentencia se ajusta a los requerimientos de la legislación dominicana, que esa sentencia de habeas corpus lo que está diciendo que una persona que ha sido condenada a 2 años debe esperar, en el caso incluso de que haya un recurso aperturado con respecto al tipo penal puesto a su cargo y condenado, debe esperar en su casa, porque el máximo de la pena que se le impuso o el límite de punición que se le impuso, ya esa persona lo ha pasado o lo ha rebasado con creces. Entonces, el asunto no es lo que uno, desde el punto de vista emocional o emotivo, le produzca una decisión judicial. Las decisiones judiciales son de contramayoría o deben ser de contramayorías. Las decisiones judiciales tienen que basarse en la ley, porque el principio neurálgico por el que se deben regir, como dije en el introito de esta participación, es en el principio de legalidad. Y si la ley no le permite a usted afectar a una persona más allá de un límite determinado, usted no puede hacerlo. No está autorizado a hacerlo porque sería prevaricación. Entonces, abogado, entonces, partiendo de ese punto de la legalidad, hay quienes plantean que Marley Martínez logró salir con tanta facilidad porque su expediente acusatorio no fue bien instrumentado ni tampoco sustentado por el Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es cierto esto? No, hombre, de ninguna forma. Ese fue un expediente bien instrumentado. Lo que pasa es que si, por ejemplo, mire, usted ahora mismo está ahí en ese canal de televisión. Si ni lo quiera Dios, y debe estar pasando, porque según las estadísticas que nosotros tenemos de homicidio, cada cierto tiempo se produce un homicidio en la República Dominicana. Pero supongamos que de repente usted va a su casa y cuando usted llega a su casa, ni lo quiera Dios, una persona ha sido muerta frente a su casa. Mire dónde está usted, pero el acontecimiento se produce en este preciso momento en que usted y yo estamos hablando. No importa lo que usted haga después de llegar y tomar conocimiento de esa realidad, se llama ex post facto, o sea, después de haber ocurrido el hecho. Usted no podría ser considerada cómplice de ese hecho, a menos que se pueda demostrar que hay una relación entre el causante del hecho y usted, de forma tal que usted le haya ofrecido dádivas a esa persona para llevar a efecto el hecho mortuorio, afectador, luctuoso, de cegar una vida. Esa vida preexistente que encarna el artículo 295 del Código Penal para la determinación del tipo penal de homicidio, no hubiese estado vivo
no importa lo que usted haga en el momento en que usted toma conocimiento, porque ya cuando usted llegó, la vida humana había sido arrancada. ¿Comprende? Mire, finalmente, doctor Valentín Medrano. Y quería decirte, Magavila, que en el caso de Sí. Marlin, lo que siempre ha dicho el Ministerio Público, que a la hora en que se produce la muerte de la niña, ella estaba aquí en la capital. Estaba en la capital. Y que Y cuando ella llega a su eso, casa, eso que se empieza a ver comprobó, los videos, que ella es que toma conocimiento de lo que ha hecho el hijo. Entonces, ¿cómo puede ser ella cómplice de ese acontecimiento? No. Ahora, todo lo que ella hizo después de está configurado en un tipo penal específico que tiene que ver con el artículo 396 del Código Penal de la República Dominicana, el ocultamiento de cadáver. Porque no hay forma de que ella pudiera participar como coautora del tipo penal del homicidio, porque en el momento en que se produce ese acontecimiento y las circunstancias que rodean ese acontecimiento no le dan a ella pisos de participación ninguna. Finalmente, hay quienes entienden, inclusive hasta profesionales del derecho, que esta decisión, porque una buena parte de la población, incluso hasta los familiares de la víctima de Emily Peguero, entienden que todo esto fue idea y creación y un plan orquestado por parte de Marlin Martínez, y que se ha criticado que ella haya logrado salir con tanta facilidad de este proceso. Hay quienes entienden que esto sienta un precedente funesto y lesivo, negativo para el sistema de justicia dominicano, que tiene mucha sed la población de que se haga justicia, no solamente en el caso del asesinato de Emily Peguero, sino en otros crímenes más. El sistema de justicia no es un vengador privado, ni particular, ni siquiera general. El sistema de justicia es un sistema de justicia que la égida de su aplicación es dar a cada quien lo que corresponde. De hecho, vuelvo y te digo que hay que separar las emociones del análisis jurídico. En términos emotivos uno puede, qué sé yo, criticar, cuestionar, lamentar este caso que es luctuoso, que es dolido, que a todos nos afectó. Pero en términos jurídicos, si la jueza hubiese hecho otra cosa, entonces sí estaría sentando un precedente nefasto, funesto, contra justicia o antijurídico también. Porque, mira, no se trata de Marlin, se trata de que si tú te das el lujo de proscribir la justicia para hacer ver culpable a una persona por el simple hecho que tiene un prontuario delictivo y no tiene los elementos de prueba para la retención de la responsabilidad penal, sino supuestos, elucubraciones o, como tú dices, prejuicios, entonces el sistema de justicia sería inservible. Pero ya Marlin Martínez ha sido condenada, ha sido condenada moralmente y social. Como se dice, no hay o no se aportó al juicio un solo elemento de prueba. La gente puede presumir, la gente puede pretender que eso ocurrió, pero el derecho no funciona así. El derecho funciona cuando tú señalas que algo ha acontecido y aportas los elementos de prueba para justificar la posibilidad de una determinación de que el acontecimiento ciertamente se produjo y las consecuencias que desde el punto de vista jurídico conlleva a ese accionar. Bueno. Entonces, decir que ella fue la que orquestó todo esto es especulativo, porque no hay una llamada, no hay un mensaje, no hay un testigo. Pero no se divulgaron unos mensajes, medio de prueba. Doctor, se divulgaron unos mensajes de WhatsApp. La especulación. Los mensajes de WhatsApp que se divulgaron, que supuestamente la implicaban o la incriminaban a ella, ¿a dónde fue a parar eso? Eso no fue presentado como elemento de prueba para sustentar la investigación del proceso. Pero Valgavila, resuelve eso, Valgavila. Resuelve eso. Resuelve eso. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo con eso? No, yo no soy abogado. Resuelve eso. Resuelve eso no significa ve, mata a una persona. Yo te acabo de decir, resuelve eso. Esa fue la frase que se utilizó presuntamente de Marlin y que daba una orden, según la interpretación de mucha gente que son especialistas en interpretaciones de los vocablos o de la forma en que la gente suele comunicarse, ellos le dan una interpretación antojadiza. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque resuelve eso puede significar muchísimas cosas. Y lo que se ha dicho, porque tampoco nosotros fuimos testigos de sección de ese acontecimiento, lo que se ha dicho es que ella le dijo, tú la preñaste, pues entonces resuelve esa situación.
Bueno, Y yo no creo que eso sea una orden de ve, sácale el muchacho y mate esa pobre infeliz O muchachita. sea, ¿está correcto Y de hecho- que Marley y de Martínez hecho- esté libre ahora mismo? ¿Está correcto ¿Perdón? que esté libre? Desde el punto de vista jurídico, correctísimo. Desde el punto de vista estrictamente legal, correcto. Desde el punto de vista de la carga probatoria que sirvió de base a su imputación y condenación, correcto. Ahora, desde el punto de vista emocional, como padre, como ser humano, uno obviamente se consterna, pero esa consternación no tiene que estar dirigida hacia ella, señores. Porque cuando, según los elementos de prueba presentados, cuando Marlin toma conocimiento de ese hecho, el abominable y horrendo hecho ya estaba totalmente configurado. ya hecho, se había cometido el hecho. terminado. Bueno, muchísimas gracias, Acometido. doctor. Se nos acaba el tiempo. Agradecer inmensamente que nos haya dado la oportunidad de recibir estas explicaciones desde el punto de vista jurídico. Como siempre, bien detallada, bien sustentada, bien desmenuzada. Un gran profesional y prestante jurista que es usted. Muchas gracias, Marcapila Riverón, mi hermano. Yo sé que a ti te anida mucho el hecho, te motiva el hecho de que somos amigos, y por eso tú tienes siempre ese trato tan delicadamente agradable que yo te agradezco, y mi familia también, y todos los que me conocen y me aprecian, que ahora yo sé que son menos de lo que yo creía, Sí. pero te agradezco muchísimo el que siempre tenga ese tipo de deferencia para conmigo. Gracias, Vanessa, y para Dímelo TV, aquí un miembro más que está siempre dispuesto a estar con ustedes y que les place. Así es, muchísimas gracias, doctor Valentín Medrano, destacado jurista, comunicador, prestante profesional del derecho, que ha estado con nosotros abordando este tema, Polémico tema de la libertad de Marley Martínez y la condena moral también, que a pesar de que fue descargada judicialmente en términos legales, pero sin embargo, como bien señalaba el doctor Valentín Medrano, hay una condena emocional y moral Que a veces es hasta más fuerte. ella. Es hasta más fuerte Así la es. condena emocional que la jurídica, porque fíjate que esto es un tema que da mucha tela para cortar y de que está en boca de todos porque es un país completamente indignado por lo sucedido. Así es. Continuamos.